Y muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que estén viendo esta pequeña presentación. Bueno, mi nombre es José Rodolfo Villafaña y si estás pensando en las principales corrientes teóricas sobre la cultura, la comunicación, pues quédate porque esta presentación te va a servir de mucho. Bueno, yo soy un estudiante de comunicación social del quinto trimestre de la Universidad Bicentenaria de Aragua y estaré haciendo una pequeña presentación sobre los principales corrientes teóricos sobre la cultura y la comunicación de la materia de la sociología de la comunicación. Bien, para hablar de esto, primeramente tenemos que ver. Aquí tenemos lo que son la teoría estructural de funcionalista, la teoría de los efectos, la teoría de la agenda setting, la teoría crítica, la teoría del conductismo o de efecto limitado, la teoría de la aguja, de la aguja hipodérmica y la sociología positiva. Y bueno, y ustedes se preguntarán qué es esto. Esto no es más que nada, estos son las principales corrientes teóricas sobre la cultura y la comunicación. Y ya teniendo en cuenta las principales corrientes teóricas sobre la cultura y comunicación, ahora nos vamos a hablar sobre un tema bien interesante que son las subculturas y las contraculturas. Mira, las subculturas y las contraculturas, la principal diferencia entre la subcultura y la contracultura es que el primero es diferente de la cultura dominante sin oponerse a ella, mientras que en segundo, este está buscando una transformación radical de los valores y hábitos de la sociedad aplicable, y la subcultura generalmente no amenaza a la comunidad. Estos dos grupos son muy diferentes entre sí, ya que la principal diferencia entre ellos es que las subculturas es similar a la cultura dominante hasta cierto punto, pero la coincidencia es completamente diferente o contra el valor a la confianza general. Mira, esto es bien interesante, ya que cuando hablamos por lo menos de la contracultura, esta se opone a los valores, las opiniones, los pensamientos que predominan en la sociedad en sí. Pero cuando son los integrantes que forman a veces parte de la contracultura, se sienten a veces disconformes, así, y así de esa forma es como lo llegan a manifestar. Pero ahora tenemos la subcultura. Mira, la subcultura, esta acepta las determinadas opiniones, las normas y valores de la cultura dominante. Y aquí es cuando vemos la real como diferencia, ¿no? Pero ahora teniendo en cuenta que son las subculturas y la contracultura, teniendo bien claro lo que son esas diferencias, nos vamos un poco ahora con los tipos. Mira, los tipos ya sabemos que están en las subculturas. Podemos observar, me va a rodar un poquito para acá, en la subcultura. Mira, la subcultura, esta tiene sus normas, sus expresiones. Mira, ya que las que son aceptadas por un grupo reducido, son aceptadas por un grupo reducido de personas. Mira, que no es necesario que deben llevar tampoco un mensaje asociado como tal. Este grupo de personas, mira, ¿qué se puede erradicar? Personas como esa subcultura de las personas que se hacen tatuajes, esa subcultura de las personas que les gusta mucho andar en las motos. Mira, aquí están los ejemplos. Las personas que les gusta usar piercings, ese tipo de cultura. Y entre muchísimos ejemplos más. Está como la cultura de las personas que les gusta no sé, el andar en patineta, el skate, los skaters, el que le dicen. Y también, ahora nos vamos que es todo lo contrario, que son las contraculturas. Mira, el término contracultura, se refiere más que todo a aquellos movimientos de verdad culturales que se oponen a la cultura, esa cultura dominante o hegemónica, esa cultura hegemónica. Y esas culturas fuertes que tuvieron
épocas de pegada que tuvieron alto impacto, ojo, en la sociedad, como vemos el ejemplo aquí, la cultura, la contracultura de que hubo, yo recuerdo, un boom de las personas hippie, esa cultura de los trabajadores, los obreros, y la que se ha dicho mucho de que hablar desde muchos años atrás, pero hoy es cuando ha tenido muchísimo más revuelo, que es el feminismo, como podemos ver en pantalla. Este, teniendo esto en cuenta, teniendo esto en cuenta de lo que son las subculturas, la contracultura, ahora tenemos que hablar de un tema bien necesario, que es la integración cultural. Me voy a rodar un poquito para acá para que puedan ver mejor. Ok, aquí dice, diálogos entre las diversas culturas como instrumento para la interacción y relación entre ellas. Respeto mutuo entre las personas que forman parte de las diversas culturas, entendido como tolerancia horizontal. L- eh, Llamazares. Eso es un autor. Y esto es más que todo para tener una base para poder hablar de este tema. Mira, yo recuerdo que en los Estados Unidos a menudo se ha referido como un crisol. ¿Un crisol qué es? Es donde varias culturas se funden o se fusionan juntas. Eh, un ejemplo. Mira, hablemos de las industrias de los restaurantes, que suele ser un ejemplo súper claro de lo que conocemos como la integración cultural, ya que cuando una cultura tiene una amplia variedad de opciones de restaurantes de otras culturas. Mira, la evidencia de la integración también se puede ver en las industrias hasta cinematográficas. ¿Y cómo esto se ha visto alrededor de los años? Se ha visto, bueno, un ejemplo reciente, que, por ejemplo, se hizo el live action de la Sirenita, ¿no? Y sabemos que la Sirenita era una caricatura de tez blanca, pelirroja. Y en este live action lo hicieron de todo lo contrario. Y agarraron a una muchacha de tez negra, de pelo, de raza negra, pues. Y ahí es cuando podemos ver esa integración cultural, cosa que se ha hecho un movimiento, se ha visto mucho movimiento alrededor del pasar de los años. Y hoy en día se ve muchísimo y yo pienso que eso hoy en día ya no es tanto tabú, de alguna manera decirlo. Ok, tenemos claro que es la integración cultural, ¿no? Ahora nos vamos con un tema mm, bastante importante, que es la socialización. Mira, la socialización es un proceso de la cultura que permite a las personas adaptarse en los entornos sociales y culturales y mantener el equilibrio del hogar. ¿Ok? Bien sencillo, bien fácil, bien entendible. Pero en la socialización, ¿sabe usted que existen tipos de socialización? Bien, en los tipos de socialización tenemos, me robo un poquito por acá, tenemos los tipos de socialización que son la socialización primaria, socialización secundaria y socialización terciaria. Bien, hablemos un poco de la socialización primaria. Mira, esta se denomina fácil porque es una etapa en la cual los agentes que tienen ese entorno socializadores son esencialmente los grupos de carácter primario. Mira, es decir, grupos en los cuales el tipo de relaciones predominantes están basados en la dimensión afectiva, emocional de las personas. Es cuando, en pocas palabras, se está viendo por primera vez una socialización. ¿Y dónde nace esto? Como podemos ver el ejemplo en las familias. Y eso es lo importante de lo que es la familia, ya que se hace ese primer contacto.
y es cuando ya se va avanzando poco a poco, que cuando los infantes van creciendo y ya van saliendo un poco de ese núcleo familiar y se van a la socialización secundaria. Mira, la socialización secundaria es aquella que se da a veces luego de la adolescencia, que cuando el individuo se inserta en nuevos contextos ya sociales, este llega a recibir estímulos y se relaciona con diversos agentes socializadores. Aquí tenemos el ejemplo, como el colegio, que ya van saliendo un poco de ese núcleo familiar, y en esta también entra la etapa ya también de colegio, la etapa de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos por el último, que es la socialización terciaria. Mira, según lo que yo pude llegar a investigar, lo que yo pude leer bastante, muchísimos autores hablan de que esta es una tercera etapa en el proceso de socialización de las personas, que comienza con la vejez y coincide mucho con la jubilación, y esto implica grandes cambios ya sea en la rutina, en las relaciones sociales cotidianas asociadas y lo que se conoce como mundo laboral, ya que toda una vida acostumbrado a estar activo, a hacer cosas, cambia totalmente tu mundo, tu rutina, tu socialización. De repente personas con las que llevaste mucho tiempo trabajando ya no es así y vas conociendo nuevas personas. Y esa es una etapa, ya que en cada etapa de la socialización primaria, socialización secundaria, terciaria, siempre es eso. Socializas, conoces siempre nuevas personas, ya que es algo sumamente normal en el ser humano y ya, porque el ser humano, para lo que no sepa, somos seres sociables, somos seres sumamente sociables, para los que no sabían. Y ya para culminar, para cerrar, hablemos un poco de lo que es la creatividad. Mira, la creatividad o el ingenio es esa capacidad de pensar en lo que se establece, encontrar nuevas soluciones y crear ideas. Mira, es bien interesante porque la creatividad está muy ligada a esa capacidad de ver la realidad de múltiples formas mira, para imaginar, proponer, inventar, ser visionario. Mira, gracias a esta habilidad logramos de verdad inventar propuestas originales, elementos, soluciones a través de mucha información que ya existe en nuestro entorno. Mira, en esta vida es necesario ser creativo, porque simplemente si eres una persona que se queda dentro del molde del pensamiento cotidiano, simplemente eres lo que le dicen NPC. NPC es una persona que es la copia de otra, ¿sabes? Pero cuando eres una persona creativa, eres una persona pensante, eres una persona que innovadora, revolucionaria. Entonces, nunca es malo empezar a ser un poco creativo. Nunca es tarde para ello. Teniendo esto en cuenta, espero que les haya gustado mucho esta pequeña defensa, esta pequeña presentación. Mi nombre es Rodolfo Vifaña y muchísimas gracias por ver.